crímenes, romances clandestinos, análisis cinematográficos, panoramas, mitos, leyendas. Aquí encontrarás las historias que integran el universo contextual de la fábrica de sueños, el cine y sus estrellas. Esto es Corte Final, el detrás de las películas, un podcast de Patricia Slukic para Casa Montenegro Podcast. Hoy te voy a contar, en este episodio de Corte Final, cómo dos titanes del cine separaron para siempre sus historias, luego de un encendido escándalo que se hizo público a partir de dos cartas. La de Jean-Luc Godard a François Truffaut y la respuesta durísima, tremenda, con que este último selló para siempre más de 2 décadas de historia común entre ellos. Jean-Luc Godard murió en 2022 a los 91 años por una muerte asistida. Si no lo conoces, un par de señas nada más. Director, guionista y crítico de cine franco-suizo. Figura clave de la nueva ola francesa que revolucionó el cine en los años 50 y 60 con un estilo experimental y crítico, rompiendo las convenciones narrativas y de montaje. Su cine tiene el gesto estético de la poesía y la crítica, de la experimentación en el montaje, de la reflexión intelectual. Sí, es críptico, difícil, no se entrega fácilmente a la interpretación de quien mira sus películas. Su debut fue en 1960 con Al final de la escapada, pero hizo más de 100 películas, entre las que se cuentan Vivir su vida, El desprecio, Sin aliento, y podés ver incluso ahora en Netflix una de sus últimas producciones, El elogio de las imágenes, que es una reflexión filosófica, hipnótica y hermosísima sobre el cine. Por su parte, François Truffaut murió en 1984 y también fue director, guionista, crítico y, a diferencia de Godard, también fue actor. Junto a Godard, Rivette, Romer, Chabrol, la hermosa, deliciosa Agnès Varda y otros muchos realizadores, fue creador y parte de esta nueva ola francesa. Su primera película fue la historia de su infancia como un chico de reformatorio. Se llamó Los 400 golpes. A esa le siguieron Jules y Jim, La noche americana, Fahrenheit 451, otras más, muchas más. En todas exploró sobre el amor, la vida cotidiana, la sociedad y sus normas, y lo hizo con un estilo personalísimo, semi-autobiográfico casi siempre, y mucho más amable y dispuesta a esta cinematografía suya a entregarse a los ojos del espectador que la de su amigo Godard, por ejemplo. Aunque nunca el cine de Truffaut estuvo exento de lirismo y personalidad. Él fue uno de los que promovió la idea del cine de autor, este concepto que el director cinematográfico es como un novelista que firma su obra. Godard y Truffaut fueron amigos, muy amigos. Tanto que Godard preparó la filmación de su primera película, Sin aliento, en 1960, con la ayuda de Truffaut, pero más que la ayuda, porque Truffaut no solamente le dio la idea para la película, sino que revisó completamente el guión. Una de las declaraciones más hermosas de amor por el cine se pronuncia en la película La noche americana de François Truffaut, dirigida en 1973, y dice así: el cine es más bello que la vida. No hay atascos ni tiempos muertos. Avanza como un tren atravesando la noche. Hemos nacido para ser felices con nuestro trabajo, haciendo cine. Estas son las palabras que suelta en la película el director Ferrand, el personaje principal, interpretado por Truffaut, a Alphonse, que es un joven actor que acaba de sufrir un desengaño amoroso y está interpretado en este caso por el actor Jean-Pierre Lot. Bajo esta creencia, que quedó, como te digo, grabada en fílmico, François Truffaut y Jean-Luc Godard cimentaron su amistad que duró más de 20 años. Juntos fueron cinéfilos adolescentes, críticos militantes de la cultura, interesados en los movimientos políticos e íconos, como te decía recién,
de la Nouvelle Vague, uno de los movimientos cinematográficos más revolucionarios del siglo XX. Y tal vez este mismo historial compartido haya sido el que en 1973 selló el cachetazo epistolar definitivo con el que François Truffaut cierra para siempre las puertas de su corazón y de su vida a Jean-Luc Godard. El momento preciso de las cartas está fechado en mayo de 1973, justamente el año en que Truffaut estrena La Noche Americana. Este intercambio epistolar retrata una fricción muy singular. Él, Truffaut, acababa de ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera con ese film, con La Noche Americana. Jean-Luc Godard, mientras tanto, estaba inmerso en una producción fílmica muy marcada por su compromiso militante con la izquierda. Godard primero fue comunista, maoísta después, y también un cine muy marcado por su idea de romper con el relato cinematográfico que él llamaba o catalogaba como demasiado burgués, autocomplaciente. En cambio, Truffaut, si bien tenía una activa participación política desde la perspectiva también de la izquierda, no involucraba a esta idea política directamente en sus creaciones. En apariencia, estas fricciones, estas formas de mirar el mundo, de entender la política en relación con la sociedad y con el cine, son las que terminan por desbaratar la relación entre ambos cineastas. Y para muestra, justamente en este episodio lo que voy a hacer es leerte las cartas que se enviaron antes de quedar para siempre separados. Fragmento de la carta enviada por Jean-Luc Godard a François Truffaut, fechada en París durante mayo de 1973. Ayer vi La Noche Americana. Probablemente nadie te tratará de mentiroso, pero yo sí lo hago. No se trata de una injuria fascista, es una crítica, y es precisamente la ausencia de crítica lo que nos dejan este tipo de películas, las de Chabrol, las de Ferreri, Verneuil, Delanois o Renoir, de las cuales yo me quejo. Tú dices, las películas son grandes trenes en la noche, pero ¿quién toma el tren? ¿En qué clase? ¿Y quién conduce junto al espía de la dirección a su lado? Esos directores también hacen películas trenes. Y si tú no hablas de los trenes Transeuropa, entonces puede ser el tren de los suburbios o entonces el de Dachau-Múnich, del cual no se puede saber la estación en la película Tren de Lelouch. Te trato de mentiroso porque el plano tuyo y el de Jacqueline Bisset, la que vi la otra noche en casa de Francis, no aparece en tu película. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el director es el único que no coge con nadie en La Noche Americana? Estoy rodando en este momento una cosa llamada Una simple película, que muestra de manera simplista, a tu manera, la de Verneuil, Chabrol, etc., quiénes hacen las películas y cómo esos quiénes las hacen. Cómo tu becaria marca los números de escena, cómo el chico de Claire lleva los bolsos, cómo el viejo publidecor, encargado de los afiches publicitarios, pinta las nalgas del tango, cómo la asistente de Razan llama por teléfono, cómo el contador de Mal alinea las cifras, y cada vez se compara el sonido y la imagen, el sonido del portador y el sonido de Deneb que lo porta, el número de Loeb sobre su cadena de imagen y el número de seguro social de la practicante no remunerada, el consumo sexual del viejo publidecor y el de Brando, el presupuesto de la vida cotidiana de la contadora y el presupuesto de la gran comilona. Aquí Godard se refiere de una forma irónica y despreciativa a la película La Gran Comilona de Marco Ferreri, que se estrenó justamente en 1973. Y sigue Godard escribiendo. Por culpa de los problemas de Mal y Razan que producen en grande como tú, la plata que estaba reservada para mí se ha ido a Ferreri. Eso es lo que quiero decir. A ustedes no se les impide tomar el tren, pero ustedes sí impiden que otros lo tomen. Y estoy varado.
La película cuesta alrededor de 20 millones y está producida por Anushka y TAB Films, la sociedad que tenemos Borin y yo. Puedes entrar en coproducción con 10 millones, con 5 millones. A juzgar por La Noche Americana deberías ayudarme. Que los espectadores no crean que todos hacemos películas como tú. Tú no eres un mentiroso como Pompidou, como yo. Tú dices tu verdad. Yo puedo, en cambio, si quieres, cederte mis derechos de la China, del gai savoir, de masculino-femenino. Si quieres hablar al respecto, de acuerdo. Jean-Luc. Respuesta de François Truffaut a Jean-Luc Godard fechada en París en el mes de mayo de 1973. Jean-Luc, para no obligarte a leer esta carta desagradable hasta el final, comienzo por lo esencial. No entraré en coproducción con tu película. En segundo lugar, te regreso tu carta de Jean-Pierre Leu. Aclaramos que esta carta de Godard al actor Jean-Pierre Leu nunca fue hallada. Dice sobre esa carta Truffaut. La leí y me parece repugnante. Es por eso que siento que llegó el momento de decirte largamente que en mi opinión te comportas como una mierda. En lo que respecta a Jean-Pierre, tan mal parado desde la historia de la Gran María, y más recientemente en su trabajo, me parece asqueroso aullarle como los lobos, asqueroso intentar arrancarle dinero por intimidación a alguien que tiene 15 años menos que tú y a quien tú le pagabas menos de 1 millón cuando era el centro de películas que te devolvían 30 veces más dinero. Nos detenemos un minuto acá en esta carta para explicarte qué significa la historia de la Gran María a la que hace alusión Truffaut. Truffaut se refiere a Marie de Dieu, que es una actriz que actuó en Domicilio Conyugal junto con Jean-Pierre Leu, el actor al que están haciendo referencia en la carta, y con quien sostuvo un pequeño amorío, Jean-Pierre Leu. Meses después, la actriz sufrió un accidente de tránsito y perdió parcialmente la movilidad de sus extremidades. Es cierto, Jean-Pierre ha cambiado desde los 400 golpes, pero yo puedo decirte que es el masculino-femenino que yo me di cuenta por primera vez que no encontrarse delante de una cámara podía traerle angustia y no alegría. La película es buena y él estuvo bien en ella, pero la primera escena en el café era opresiva para alguien que lo veía con amistad y no como un entomólogo. Yo nunca he formulado la menor reserva sobre ti delante de Jean-Pierre, que te admiraba tanto, pero yo sé que varias veces tú le has lanzado porquerías sobre mí, como un tipo que le diría a un niño, ¿y entonces tu padre sigue emborrachándose todavía? Jean-Pierre no es el único que ha cambiado en 14 años. Y si se proyectara durante la misma noche sin aliento y todo va bien, el lado desencantador y cauteloso del segundo crearía la consternación y la tristeza. Me importa un pito lo que pienses de La Noche Americana. Lo que encuentro lamentable de tu parte es que vayas aún hoy en día a ver películas como esa, películas cuyo contenido conoces desde antes y que no corresponde ni a tu ideal del cine ni a tu idea de la vida. ¿Crees que Jean-Edron Allier le escribiría a Daninos para decirle que no está de acuerdo con su último libro? Tú has cambiado tu vida, tu cerebro y sin embargo sigues perdiendo horas en el cine rompiéndote los ojos. ¿Para qué? ¿Para encontrar con qué alimentar tu desprecio por todos nosotros? ¿Para reforzarte en tus nuevas certezas? Ahora me toca a mí tratarte de mentiroso. Al principio de Todo va bien hay una frase. Para hacer una película hacen falta vedettes. ¡Mentira! Todo el mundo conoce tu insistencia para tener a Jane Fonda, quien salió con evasivas mientras que tus financieros te decían que eligieras a cualquiera. Reuniste a tu par de vedettes a la Clouseau, ya que tienen la suerte de trabajar conmigo, la 10ª parte de su salario será suficiente, etc. Carmitz o Bernard Paul necesitan vedettes, tú no. Entonces, mentira. La prensa diría, le impusieron vedettes. Otra mentira a propósito de tu nueva película. Tú
No hablas del cómodo adelanto que pediste sobre tus ganancias y que te concedieron. Y debes sufrir incluso si Ferreri, como tú lo acusas extrañamente, ha ganado el dinero que te estaba reservado. Entonces, este macarrón que viene a comerse nuestro pan, ¿cree que todo se le puede permitir? Este trabajador inmigrante, hay que devolverlo a la frontera por la vía de Cannes. Tú siempre has tenido el arte de hacerte pasar como una víctima, como Cayat, como Wasset, como Michel Dracht. Cortamos acá la carta de Truffaut para explicarte que los 3 directores que cita acá el director son fuertemente y han sido fuertemente criticados dentro del círculo de trabajadores del cine de la época. André Cayat fue juzgado por colaboracionismo tras la liberación de París. Yves Boisset era un cineasta de izquierda fuertemente criticado por su oportunismo histórico a la hora de retomar tramas para sus películas. Y Michel Dracht fue un realizador envuelto en un escándalo por su película El suéter rojo del 78, en la cual se abordan los temas del asesinato infantil y la pena de muerte. Y ahora sí, aclarado esto, te has hecho pasar por víctima de Pompidou, de Marcellin, de la censura, de los distribuidores con tijeras, pero en cambio tú te las arreglas muy bien para hacer lo que quieres, cuando quieres, como quieres, y sobre todo preservar la imagen pura y dura que quieres mantener, aunque sea en perjuicio de gente que no puede defenderse, como por ejemplo Jeanine Bazin. Truffaut, otra digresión que te hago para que entiendas de quién están hablando. Truffaut se refiere a Jeanine Bazin, una reconocida productora de cine y televisión, compañera del crítico e historiador del cine André Bazin, a quien Truffaut sentía como un padre. 6 meses después de la historia de Kiechman, Jeanine ha visto cómo le cancelan 2 de sus programas, una venganza hábilmente manejada por ti. Kiechman no planeaba hablar de cine político sin entrevistarte. Ese papel tuyo, porque claramente se trata de un papel, consistía de nuevo en mantener tu imagen subversiva, con tu habitual frasecita bien escogida. Luego de que la frasecita es pronunciada, o bien es aceptada y es suficientemente viva para que no se sospeche que te ablandaste, o bien es mal recibida y se vuelve estupendo. Definitivamente, Godard siempre será Godard, etcétera, etcétera. Todo sucede como estaba previsto. El programa no sale al aire, tú sigues sobre tu pedestal, nadie señala que la frase es una nueva mentira. Si Pompidou pone en escena Francia, tú lo haces con el Partido Comunista y los sindicatos que maltratas, bajo la moda demasiado indirecta para las masas, de la perífrasis, de la antífrasis y de la burla que se encuentran en Todo va bien. Una película preparada en principio para la más amplia difusión. Si yo me retiré del debate acerca de Fahrenheit 451 en esa época, era para intentar ayudar a Jeanine, no por solidaridad hacia ti. Por eso es que no te devolví la llamada telefónica que me hiciste en ese momento. Así pues, el mes pasado, Jeanine estaba en el hospital. Un coche la atropelló mientras su último programa pasaba al aire. Operación de la rodilla. Ella cojeaba desde la adolescencia, dices, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella se encuentra allí, en el hospital, sin trabajo y sin dinero, y naturalmente sin noticias de Godard, que no baja de su pedestal, sino para divertir a Razin de cuando en cuando. Entonces puedo decirte algo. Entre más quieres a las masas, más yo quiero a Jean-Pierre Lot, a Jeanine Bazin, a Patricia Finali. A quien sale de la clínica del sueño hay que acosar a la Cinemateca para que obtenga sus 6 meses de salario de retraso. A Helen Scott, a quien te encuentras en un aeropuerto y ni le diriges la palabra. ¿Por qué? ¿Porque es americana o porque es mi amiga? Comportamiento de mierda. Una chica de la BBC te llama para que hables de cine político en un programa sobre mí. Yo le aviso que tú rechazarás la propuesta, pero peor aún, tú le cuelgas en la cara antes de dejarla terminar su frase. Comportamiento elitista, comportamiento de mierda, como cuando aceptas ir a Ginebra, a Londres y Milán, pero no vas, para sorprender a la gente, como Sinatra, como Brando. Comportamiento de un pedazo de mierda sobre un pedestal.
Durante cierto periodo, luego del mayo del 68, ya no se oía hablar de ti o misteriosamente se decía, parece que trabaja en una fábrica, ha formado un grupo, etc. Y luego, un sábado, se anuncia que vas a hablar a RTL con Monod. Me quedo en la oficina para escuchar, para tener noticias tuyas de alguna manera. Tu voz tiembla, pareces muy emocionado, anuncias que vas a rodar una película titulada La muerte de mi hermano, dedicada a un trabajador negro que estaba enfermo y dejaron morir en el sótano de una fábrica de televisores. Y al escucharte, a pesar del temblor de tu voz, yo siento, primero, que la historia no es exacta o en todo caso la has manipulado. Segundo, que nunca rodarás esa película. Me digo a mí mismo, ¿qué pasaría si ese hombre tuviera una familia y esa familia viviera desde aquel momento con la esperanza de que esa película se realizara? Desde luego, ahí no había un papel para Montan ni para Jane Fonda, pero durante un cuarto de hora has dado la impresión de portarte bien, como Mesmer, cuando anunciaba el derecho de votación a los 19 años. Charlatán, dandy. Siempre has sido un dandy. Cuando enviabas un telegrama de Gaulle por su problema de próstata, cuando tratabas a Bramburger de sucio judío al teléfono, dandy. Una vez más, cuando pretendes que vas a mostrar la verdad sobre el cine, sobre aquellos que hacen el cine desde la oscuridad, mal pagados, etc. Cuando hacías equipar un espacio de decoración, un taller o una tienda por los electricistas y luego llegabas a decir, no tengo ninguna idea el día de hoy, no vamos a rodar. Y los tipos desmontaban el equipo. ¿Nunca te vino a la cabeza la idea de que esos obreros se sintieron completamente inútiles y despreciados, como el equipo de sonido que esperaba en vano a Marlon Brando dentro de un auditorio vacío en Pinewood durante un día entero? Ahora bien, ¿por qué te digo esto hoy y no hace 3, 5 o 10 años? Durante 6 años, como todo el mundo, yo te vi sufrir por culpa o gracias a Ana Karina, y todo aquello que era odioso en ti se le perdonaba a ella porque te hizo sufrir. En Roma me enojé con Moravia porque me propuso rodar El desprecio. Yo estaba allí con Jean para presentar Jules y Jim, pues como tu última película no funcionaba, Moravia quería cambiar de caballo. Por las mismas razones de solidaridad contigo me enojé con Melville, que nunca te perdonó haber ayudado al padre León Morin, quien buscaba hacerte daño. En esa misma época, tú humillabas a Jean Moreau voluntariamente o para darle el gusto a Ana. Intentabas un ridículo chantaje a Marie-France Pissier. Luego pusiste a actuar a Catherine Ribeiro, que yo te había enviado en Los Carabineros, y enseguida te le lanzaste encima como Charlotte sobre su secretaria en El Gran Dictador. Y esa comparación ni siquiera es mía. Enumero todo esto para que no olvides nada en tus películas acerca del cine y el sexo. En lugar de mostrar el culo de X y las hermosas manos de Ann Jasemski sobre el cristal, podrías hacer lo contrario ahora que sabes que no solamente los hombres, sino también las mujeres son iguales, incluidas las actrices. Cada plano de X en Weekend era un guiño a tus amigos, como diciendo, esta puta quiere actuar en mis películas, miren bien cómo la trato. Para ti hay putas y aparte hay mujeres poéticas. Te hablo de todo eso hoy porque, sin embargo, pese al dandismo sombrío, con un poco de agrura que traspasa todavía en alguna de tus declaraciones, pensaba que habías cambiado bastante, o bien podía pensarlo antes de leer la carta que le enviaste a Jean-Pierre Le. Si lo hubieras sellado, ¿me habrías dado la oportunidad de no devolvérsela? Hoy en día eres fuerte. Se supone que lo eres. Ya no eres el enamorado que sufre. Como todo el mundo, te prefieres a ti mismo y sabes que es así. Posees la verdad sobre la vida, la política, el compromiso político, el cine, el amor. Todo eso es muy claro para ti. Y cualquiera que piense distinto es un cretino. Incluso si tú no piensas lo mismo en junio que en abril. En 1973 tu prestigio sigue intacto. O sea que cuando entras en una oficina, la gente mira tu rostro para ver si estás de buen humor o si es mejor quedarse en su lugar. A veces aceptas reír o sonreír. El tuteo reemplaza al hablar de usted, pero la intimidación persiste. La injuria fácil también. El terrorismo, esta forma inversa del servilismo.
quiero decirte que no me preocupo por ti. Hay todavía en París bastantes jóvenes afortunados, acomplejados por haber recibido su primer coche a los 18 años, que estarían encantados de redimirse diciendo: estoy produciendo el próximo Godard. La idea de que los hombres son iguales es mera teoría en ti. No es algo que sientas realmente, por eso no logras querer a nadie, ni ayudar a nadie más que arrojando algunos billetes sobre la mesa. Un tipo, del tipo Cavanagh, escribió: hay que despreciar el dinero, sobre todo las pequeñas monedas. Y yo nunca olvidaré cómo tú te deshacías de los centavos deslizándolos tras las bancas de los bares. Contrariamente a lo que haces tú, yo nunca he pronunciado una frase negativa sobre ti, porque a ti te atacan de manera muy tonta, pasando por alto las verdaderas cosas. Y al mismo tiempo, porque siempre he detestado las peleas entre escritores y pintores, los ajustes de cuentas dudosos por intermedio de los periódicos, y también porque siempre he sentido tus celos y tu envidia. Eres demasiado competitivo, yo casi no. Y pues había de mi parte admiración hacia ti. Yo sufro de admiración fácil, tú lo sabes, una voluntad de amistad desde siempre, que tú te habías entristecido por una frase que yo había dicho a Claire Fisher a propósito del cambio de nuestras relaciones después del ejército, para mí, y de Jamaica para ti. Casi nunca afirmo algo porque casi nunca estoy completamente seguro de que la idea inversa no sea justa también, pero si afirmo que tú eres una mierda, es porque al ver a Janine Bazin en el hospital, tu carta, Jean-Pierre, es porque no hay duda alguna en ese punto. No estoy delirando, no digo que Janine esté en el hospital por culpa tuya, no. Pero el dinero de su paro laboral, después de 10 años de televisión, está directamente ligado a ti y eso no te importa para nada. Amantes de gestos y de declaraciones espectaculares, altivo y perentorio, estás todavía en 1973 instalado en un pedestal, indiferente a los otros, incapaz de dedicar algunas horas desinteresadas para ayudar a alguien. Entre tu interés por las masas y tu narcisismo, no hay lugar para nada ni para nadie. Quien te trata de genio, sea lo que sea que hagas, sino esta famosa izquierda elegante que va de Susan Sontag a Bertolucci por vía de Richard Root, Alain Jouffroy, Boussellier, Cournot, e incluso si pareces impermeable a la vanidad, por culpa de ellos, tú simularías a los grandes. De Gaulle, Malraux, Clouseau, Langlois. Tú mantendrías el mito, reforzarías el lado tenebroso, inaccesible, temperamental, como diría Scott, dejando que todo se instale alrededor del servilismo. Tienes que representar un papel, y ese papel debe ser prestigioso. Siempre he tenido la impresión de que los verdaderos militantes son como las mujeres del aseo, trabajo ingrato, cotidiano, necesario. Tú te llevas el lado Úrsula Andrews, una aparición de 4 minutos, el tiempo preciso para activar los flash, 2 o 3 frases bien sorprendentes y luego una desaparición, regreso al misterio ventajoso. Al contrario de ti, hay pequeños hombres de Bazin, en Edmond Mer, pasando por Sartre, Buñuel, Queneau, Mendès France, Romer, Audiberti, que piden noticias de su vida a los otros, que les ayudan a llenar una hoja del seguro social, que responden a sus cartas. Ellos tienen en común olvidar fácilmente, sobre todo interesarse más en lo que hacen que en quiénes son o en lo que parecen. Ahora bien, todo aquello que se dice debe poder decirse, por ello termino como tú. Si quieres hablar al respecto, de acuerdo. François. 2 hombres geniales, 2 artistas inconmensurables y completamente distintos. Es verdad que las excentricidades del carácter de Godard le valieron muchos desamores por parte de sus antes amigos. La estupenda directora Agnès Varda muestra en uno de sus últimos films, que se llama Rostros y Lugares, y que te recomiendo muchísimo porque es una película extraordinaria,
Cómo, luego de años de silencio y ruptura con Godard, ella va a tocar la puerta de la casa del director para reconciliarse y él ni siquiera se digna abrirle la puerta. Sabe que está ella tocando ahí y no le abre la puerta. Pero también es verdad que Truffaut fue un compañero inseparable de Godard y admiraba su audacia. Después de este intercambio durísimo entre ambos cineastas, nunca más se hablaron. No hubo más, nunca más, entre ellos, otra cosa que distancia. Quizás en la soledad cada uno habrá mirado las obras del rival para reconocer que serían todas películas imborrables para la historia del cine, las de Truffaut y las de Godard. Es que la obra y los artistas son asuntos que corren, sí, pero separados. Esto fue Corte Final, el detrás de las películas, el podcast de cine de Patricia Smith.